se va a decidir en la Corte si entramos de lleno o no a una crisis constitucional, porque el gobierno federal no está dispuesto ni a negociar ni a echar para atrás nada de lo que se ha planteado en esta reforma judicial. Es un punto clave, es un martes decisivo para muchas cosas. Los ministros de la Corte, en la reunión que tendrán mañana, en el pleno que tendrán mañana, no solo deben evaluar si están de acuerdo o no con el proyecto de González Alcántara, sino también si están dispuestos a lanzarse a esa crisis constitucional. Así están las cosas en este panorama tan cambiante en torno a la reforma constitucional que hemos tenido en prácticamente los 2 últimos meses. Este martes 5 de noviembre es un día clave para la justicia en México y todo lo que de ella deriva. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirán si avalan o no el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, que propone invalidar parcialmente la reforma. Esto es, evita la votación de jueces y magistrados de circuito, pero permite la de ministros de la Corte, de magistrados del Tribunal de Disciplina y de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Además, plantea la eliminación de la figura de jueces sin rostro. En entrevista con el New York Times, el ministro señaló que su propuesta abre una ventana de oportunidad para evitar una crisis constitucional, ya que tal y como está planteada, amenaza la independencia judicial y el principio de división de poderes. Y advirtió que si prosperan los cambios en el Poder Judicial, el Estado de Derecho desaparecerá. Quienes están en contra de la reforma judicial ponderan que la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara es la salida política y legal más adecuada para superar la crisis judicial, pero advierten que de salir adelante en la Corte, difícilmente la aceptará el Poder Ejecutivo, que no está dispuesto a conceder nada. Asimismo, señalan que la llamada supremacía constitucional radicaliza las posibilidades de crisis, debido a que le quita a la Suprema Corte su principal atribución, la de Tribunal Constitucional. Para la Confederación Patronal de la República Mexicana, la pérdida de equilibrio entre poderes tendría graves repercusiones. Un sistema judicial politizado ahuyenta las inversiones, afecta la creación de empleo y limita nuestro potencial como destino seguro para el capital extranjero. Ante los señalamientos de que son los ministros de la Corte quienes están provocando una crisis constitucional, jueces y magistrados aseguran que lo que genera esa crisis es el desacato de las resoluciones judiciales. Que son 8 ministros contra el pueblo. No, no es así. No son 8 ministros contra el pueblo. Son 8 ministros defendiendo al pueblo contra los actos de los legisladores que quieren privarlos de sus derechos. Sin dar detalles, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que tiene un plan en caso de que la Suprema Corte de Justicia apruebe el proyecto. No obstante, dijo que esperará a conocer su decisión. Por lo pronto, el Consejo General del INE aprobó un presupuesto de 13.205 millones de pesos para realizar la elección del Poder Judicial. En la discusión, los consejeros señalaron que no podían posponer la decisión debido a que Hacienda fijó este martes como fecha límite para entregar su propuesta. En este sentido, los comités de evaluación de los 3 poderes de la Unión emitieron la convocatoria respectiva para que a partir del martes se inscriban los interesados en participar en el proceso de votación para 881 cargos de ministros, magistrados y jueces el próximo año. Bueno, este es el gran tema. La reforma sigue adelante, se vote como se vote en la Suprema Corte. Por eso se genera una crisis constitucional. La primera pregunta es si pasará realmente este proyecto. No es seguro. No tiene el proyecto asegurados los votos de los 8 ministros y ministras que no son cercanos, para decirlo de alguna forma, a la 4T. La reforma de la supremacía constitucional contaminó aún más el tema porque quiso establecer que abarcaba también los temas que estuvieran en trámite. Ahora, para la mayoría de la Corte, para la gran mayoría de la Corte, para todos prácticamente en la Corte, el trámite se terminó el 31 de octubre, antes de que se publicara la Ley de Supremacía Constitucional. Con la Ley de Supremacía Constitucional, el punto más grave es que prácticamente la Suprema Corte pierde en los hechos su carácter de tribunal constitucional. Ese es el punto más delicado. El Poder Judicial no está funcionando.
845 jueces y magistrados han decidido que no van a participar y que van a renunciar. Habrá simplemente unos 5.500 candidatos. ¿Sabes cuántas personas van a tener que elegirse en cada boleta si las cosas quedan así? Unas 44, 45 personas. Imagínese usted va a tener que elegir entre una suma de candidatos, unos 44, 45 candidatos. El presupuesto tampoco es viable, son 13.200 millones de pesos para esta elección de junio, que hoy la decidió el INE, pero la decidió, como dice el propio INE, sin saber exactamente lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. En el comité de evaluación hay de todo un poco, pero hay una enorme mayoría de personajes relacionados con el oficialismo y muchos de ellos con un evidente conflicto de interés. Entonces, en todo este capítulo de la reforma judicial vamos a ver todavía muchas cosas. Una cosa, algo es indudable. Después de lo que se vote mañana, el panorama de la justicia en México no va a ser igual. Independientemente de la decisión que tomen los ministros, hay un proceso que va en rumbo a un cambio de régimen en muchos sentidos, pero también en el equilibrio entre los poderes de la Unión.